Bueno, en esto, o sea, me estás preguntando algo, no tengo memoria como para decirte tantos No, pero millones. un Sí, aproximado, digamos, sobre la base de son montos son montos Claro. muy grandes, por supuesto, ¿no? Mira, la política fiscal tiene un componente permanente, ¿no? Ujú. O estructural que se conoce, que son todos los gastos que tiene que tener el Estado en cualquier condición, ¿no? Por ejemplo, defensa nacional, las policías, ¿no? Carabineros, PDI, la justicia, son elementos como básicos que cualquier Estado tiene que tener sí o sí. Y en las sociedades modernas, por supuesto, el tema de educación, salud, vivienda, apoyo a los pobres, hay una serie de gastos que son permanentes. ¿Qué te quiero decir con permanente? Que el Estado se hace cargo de ciertas cosas sin importar mucho en qué situación estemos. O sea, estamos en una etapa buena o en una etapa mala, hay elementos que el Estado siempre se tiene que hacer cargo, ¿no? Y para esos gastos, el Estado tiene que tener ingresos, ¿ya? Como es obvio, ¿no? Como en las casas de Sí, nosotros claro. tenemos gastos y bueno, para financiar esos gastos tenemos que tener ingresos. Bueno, el Estado es igual, el Estado tiene que asumir una serie de gastos y para eso tiene que buscar forma de financiarlo, ¿no? El financiamiento típico es por los impuestos, se divide en dos grandes grupos, ¿no? Impuestos directos, como el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el que depende de nuestro ingreso. Y los impuestos indirectos, como el IVA, que dependen de lo que nosotros compremos, que son las dos fuentes típicas de Mm. recaudación tributaria. En el caso de Chile, como tiene además empresas públicas, como en el caso de Codelco, tenemos fuentes de ingresos también por ahí que claramente, como sabes, depende mucho del precio del cobre y Mm. de la eficiencia de la empresa, en este caso de la empresa pública Codelco, ¿no? Tiene otras empresas, Sí. pero claramente la que todos sabemos es Codelco la fundamental. Bueno, en base Daniel, a eso, sí, todos los años tenemos ingresos y gastos, pero eso es el componente permanente. Hay componentes transitorios donde los ingresos y los gastos van a ir variando. Por ejemplo, si estamos en crisis, desgraciadamente los ingresos caen y los gastos suben, ¿ya? Por parte del Estado, ¿no? Porque el Estado tiene que hacerse cargo de lo permanente más de lo transitorio, ¿no? Ahora, por ejemplo, recuerda que tuvimos una crisis social, mm, estallido social 2019 y 2020 completo con el tema del virus y 2021 hasta ahora, parece que va a ser hasta la mitad con efecto del tema del virus. Ojalá lo antes posible terminemos, pero sí. en estos casos Daniel, el Estado... ¿Sí? ¿Aló? sí, ¿Sí? bueno, de acuerdo también a lo que tú planteas, fíjate que, lo sabes tú mejor que yo, Chile terminó con un déficit efectivo el año pasado y de acuerdo a los expertos, ello nos sitúa con un nivel de deuda en torno al 34% del PIB. Que, para que entendamos todos, cuando hablamos del PIB, ¿de qué estamos hablando, Daniel? Bueno, el PIB es la medida central, se conoce en la contabilidad nacional o cuenta nacional, que es una metodología es una metodología internacional, no es de Chile, es una metodología ¿Mm? que aplica Naciones Unidas, por ejemplo, el Banco Mundial. Son metodologías estándar para todos los países y el PIB mide la generación de ingresos de un país en un periodo determinado. Cuando medimos deuda respecto al PIB, en la práctica la deuda es un indicador acumulado de riqueza, un indicador acumulado de riqueza, y el PIB es una medición de ingreso corriente. De acuerdo. Eh, entonces, cuando medimos deuda acumulada respecto al PIB, estamos midiendo en realidad dos cosas distintas. El PIB es una medida de ingreso corriente y la deuda es una medida acumulada. Entonces, claramente tú puedes tener una deuda del 50% del PIB y te puede parecer grande, pero recuerda que tienes una deuda de, no sé, de 20 años, deuda acumulada en 20 años y tienes un PIB en un año determinado. Entonces no es tan fácil, interpretar, no es tan fácil interpretar el tema de la deuda, ¿no? Es como Ya, los hogares. Nosotros compramos casa, por ejemplo, y tenemos una sí. deuda de 100 millones de pesos por una casa. Y nuestro ingreso claramente no es 100 millones de pesos anuales, claramente. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? La deuda. En el caso de Chile, la deuda respecto al PIB, en términos comparativos, deuda pública respecto al PIB, en términos comparativos es baja. Comparado con otros países latinoamericanos, con países europeos, por ejemplo, es bastante baja, ¿no? Entonces, hay un margen todavía para endeudarse, ¿no?
lo que significa que, por ejemplo, se puede enfrentar una crisis como la que llevamos ya, una crisis larga, ¿no? Estallido social y Sí. COVID, claramente Yo- una herramienta sería aumentar la deuda. Sí, a propósito de eso, Lo- ¿no? lo que- ¿Puede entonces el Estado encontrar espacios para, primero, sostener el nivel de gasto ya realizado y enfrentar nuevas demandas sociales y de recuperación económica, considerando lo que tú comentas? Claro, mira, hay dos fuentes de sostener esos gastos, ¿no? O sea, hay dos fuentes básicas en Chile para sostener esos gastos. Una, con mayores impuestos. Si tú tienes más gastos, si en tu casa tú tienes más gastos, tú buscarías, ¿no? Financiarlo con mayores ingresos, lógicamente, ¿no? Esa sería una, ¿no? Mayores impuestos para recaudar ingresos para financiar los gastos. Eso sería sería lo ideal. Pero en caso de que la economía esté mal, como estamos mal, recaudar más impuestos se hace bien difícil. Entonces, claramente, la posibilidad de endeudamiento se abre, es una posibilidad que se abre como algo básico, ¿no? Para ayudar a enfrentar esto, ¿no? Sí, pero uno de los temas que se ha planteado, fíjate, en las últimas semanas, quizá, bueno, no solo en las últimas semanas, viene hace rato, pero ya se está tratando en el Congreso, dice relación con este impuesto a los llamados súper ricos, donde, claro, los expertos y la experiencia comparada muestra que se recauda extremadamente poco y además es de muy difícil administración. ¿Cuál es tu mirada a propósito de lo que tú nos comentas respecto de este eventual impuesto a los súper ricos como una medida de recaudación de recursos? Pero mira, esto no es una idea de Chile, en realidad el tema y hay que tener en cuenta el contexto. Chile, eso lo sabe mucha gente, ¿no? Pero es bueno siempre repetirlo, Chile es uno de los países más desiguales del mundo. ¿Ya? O sea, cuando uno compara lo que ganan los grupos de mayores ingresos con lo que ganan los grupos de menores ingresos y la clase media, las brechas son bastante grandes, como ocurre en muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, Colombia, Brasil, tienen niveles similares o peores que Chile en cuanto a desigualdad. Pero en general, América Latina es una zona del mundo bastante desigual, no tenemos una herencia. Es algo muy complicado, no tiene que ver con un gobierno específico, ni de derecha ni de izquierda generó esto. Esto viene de 200, 300, 500 años. Estamos hablando de una situación acumulada en el tiempo. Entonces, teniendo eso en cuenta, Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, obviamente, hay un margen, y esto se viene hablando hace mucho rato. No piensen que es por el estallido social, ni por ahora por el COVID, el tema de recaudar más dinero de parte de los ricos para ayudar a temas sociales. Esto viene de mucho antes. Lo que pasa es que claramente es un tema complejo por las rigideces políticas. O sea, claramente la gente con plata, las empresas, hacen presión para que no le pongan impuestos. Eso lo hacen en todas partes del mundo. O sea, claramente a nadie le gusta pagar el plata al Estado. Pero claramente ese es un camino, el camino de mejorar la distribución del ingreso a través de mayores impuestos y mayores gastos. Eso claramente es un camino que es posible en Chile, dada la condición de alta desigualdad. De acuerdo. Muchos expertos también hablan de eliminar las exenciones, Yaniel. Se asume que esta opción podría ser permanente y no solo por una sola vez, lo que permitiría, según los expertos, una mayor recaudación. Si esta fuera la medida, ¿no? Por ejemplo, en la Araucanía, donde coexisten muchas iniciativas de renta presunta, ¿de qué manera serían afectadas? ¿Tendría, por ejemplo, algún impacto en el empleo regional? Sí, mira, yo no soy experto tributario, ¿no? Claramente yo he leído las noticias igual que tú, he visto programas de televisión donde la gente habla, no soy experto en ese tema, pero sí lo que he escuchado de gente que sabe es que hay espacios para recaudar más dinero en base a estas excepciones que tú hablas, perdón. Siempre el tema del empleo, cuál es el impacto del empleo, siempre hay que tener en cuenta que mayores impuestos pueden provocar menor actividad económica, menores inversiones, y eso puede generar problemas del empleo. Entonces, claramente, en economía en economía hay pocas situaciones donde uno gana y gana. Hay situaciones donde uno gana por un lado y pierde por el otro. Entonces, claramente, si tú recaudas más dinero, puedes apoyar a los grupos de menores ingresos, puedes apoyar ciertas cosas, por ejemplo, básicas como educación, salud, que genera capital humano de largo plazo. Tienes beneficios, pero puedes tener daños o costos en el corto plazo, ¿no? Entonces, claramente,
claramente nunca es fácil, ¿no? Nunca tomar medidas en el tema en el tema de impuestos nunca es sencillo. O sea, siempre hay efectos negativos en la actividad económica o en el empleo, pero hay que ver también, ¿no? Los beneficios en redistribución del ingreso, en temas de pobreza, desigualdad o creación de capital humano a largo plazo. Claramente sería siempre una posibilidad a valorar. Se habla hoy día, para ir cerrando la conversación, y ya una cuestión más práctica, quizá también política, Yaniel. Han planteado a nivel político esto de la renta básica universal de 500, 600 mil pesos, universal, digamos, para todos. ¿Está en condiciones la billetera fiscal de asumir el costo que significa una propuesta como esta? Mira, en términos matemáticos, siempre se puede, porque tú puedes sacarle plata a los grupos de mayores ingresos y redistribuir a los grupos de menores ingresos y puedes pagarle 500 lucas a todo el mundo como algo base, ¿no? A ver, el problema que siempre está en este asunto, que es un tema bastante antiguo en realidad, es el tema de los incentivos. Porque si tú le garantizas a las personas un ingreso sin esfuerzo, claramente se empiezan a generar problemas de incentivo, porque la gente dice, bueno, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a tener un emprendimiento si el Estado me garantiza algo, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido el problema, ¿no? Uno siempre quiere tener algún tipo de justicia económica, de que los grupos de menores ingresos tengan lo básico, claramente, ¿no? Tengan un nivel de vida aceptable. Eso es un tema que todo el mundo está de acuerdo, pero hemos visto países como Argentina, ¿no? Nuestros vecinos que han tenido políticas de este tipo durante mucho tiempo, y los efectos son catastróficos, ¿no? En términos de incentivo para que la gente trabaje, haga algo por su cuenta y no estén siempre esperando del Estado, ¿no? Ese siempre es la discusión que se da acá. Claramente tú en el corto plazo tú tienes que resolver el tema de la pobreza. Claramente tú no puedes esperar a que los pobres se mueran de hambre para que reaccionen, ¿no? Tienes que ayudarlos, claramente. Pero en una mirada de largo plazo, ojalá en el largo plazo no tengamos que ayudar a los pobres. O sea, ojalá no tengamos pobres, en primer lugar, ¿no? Ojalá que en el largo plazo, en 20 años, Chile no tenga pobres, que la gente obtenga su ingreso por parte de su esfuerzo en el trabajo. Eso sería lo ideal, ¿ya? Eso sería lo ideal. Es un peligro, claramente, una ayuda exagerada es un peligro de que la gente nunca salga de la pobreza, porque nunca van a tener incentivo para salir de la pobreza. Finalmente, Yaniel, agradeciendo, por cierto, este Zoom para conversar de estos temas que de pronto son un poquito duros, digamos. Tratamos de aterrizarlo de la mejor manera posible. Una de las cosas que también se ha discutido, fíjate, a nivel de escuelas de pensamiento, sobre todo, pensamiento económico, evidentemente, es si es mejor economías más libres para enfrentar catástrofes como la pandemia que hoy vivimos, o economías donde el Estado tiene una mayor participación. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso y cuál es tu evaluación respecto de lo que ha hecho hoy día el gobierno en materia económica en este sentido? Bueno, mira, en realidad eso es una discusión bien amplia, ¿no? Sin duda. Casi todo el siglo XX fue una discusión en base a eso, siglo XXI con el neoliberalismo. Es bien amplio el tema. Y al final, ¿a qué conclusión ha llegado la mayoría de la gente? A que ningún extremo es bueno. O sea, el Estado totalitario, donde el Estado se hace cargo de todo, el Estado se ocupa y produce y decide por todo, lo demostró en el siglo XX, ¿no? Con la experiencia de la Unión Soviética y otras experiencias, al final fracasa, ¿no? Y también la otra situación extrema, donde el Estado interviene solamente en lo mínimo y dejamos que el mercado lo haga todo, terminan en situaciones conocidas como fallas de mercado y también con problemas de equidad. ¿Por qué? Porque el mercado por sí solo no te garantiza equidad. El mercado está diseñado para asignar los recursos y ni siquiera lo hace bien, porque el mercado tiene fallas, por ejemplo, la contaminación, por ejemplo, la competencia imperfecta, ¿no? Los oligopolios, los monopolios, la creación de bienes públicos, hay una información imperfecta, hay una serie de fallas que los mercados por sí solos no funcionan bien. Entonces, pensar en los extremos
Estado totalitario o mercado libre para todo, en realidad ya eso es una discusión que la mayoría de los especialistas dice que eso no es una discusión que vale la pena. Eso está demostrado que ningún extremo es bueno. Tiene que haber un equilibrio, que es lo que se conoce como economía mixta. Y Chile se habla de que es una economía neoliberal. Es mentira, Chile es una economía mixta. Lo está demostrando ahora. O sea, con todo este efecto de la pandemia, todo el mundo ha visto que el Estado tiene una importancia tremenda para todo. O sea, desde el estallido social y después de la pandemia, hemos visto la tremenda importancia que tiene el Estado para que la sociedad funcione. Entonces, eso demuestra que en Chile tenemos una economía mixta donde el Estado cumple un rol importante. Claramente, siempre hay gente crítica que piensa que puede hacerlo mejor, sin duda, siempre se puede hacer todo mejor, pero hay gente que piensa, que dice que Chile o lo ven desde afuera, quizás el chileno no tanto, pero desde afuera dice, no, que Chile es una economía neoliberal y el neoliberalismo está a pulso. Eso es mentira, eso es mentira. En Chile, por ejemplo, ¿sí? Sí, desgraciadamente, Yanel, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar esta conversación para otro momento. Está realmente interesante. Se nos pasó la hora volando. De hecho, estamos atrasadísimos. Muchas gracias por este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es corto el tiempo. Sin duda. Un abrazo y que tengas buena tarde. Ya, gracias. Chao, chao. Chao.